Hola, muy buenas y bienvenidos a la segunda parte del cuarto capítulo del Taller del Artífice. Hoy nos dedicaremos al pintado y acabado del buggy hot rod que estamos construyendo para Gaslands. Nuestra escudería se llamará Rusted Skulls, o Calaveras Oxidadas, y se caracterizará, aparte de por las calaveras, por una pátina de óxido que cubrirá toda la carrocería. Espero que lo que aquí veamos os sirva de inspiración, así que, acompañadme, que comenzamos. Empezaremos dándole una fina capa de imprimación negra con el aerógrafo o el spray. Previamente, debemos limpiar bien el modelo de polvo y de grasa. Y lo posicionaremos en un soporte para no tener que volver a tocarlo. O tocarlo lo menos posible. Haremos lo mismo con la parte del chasis, ruedas y motor. Como van a ser unos modelos que se tocarán mucho y se manosearán, una vez seca esta primera capa, daremos otra sobre ella. De esta manera conseguiremos una mayor adherencia y durabilidad de la pintura. Como capa base para esa pátina de óxido vamos a usar un marrón siena de la gama Game Color, de Vallejo. Secaremos bien y daremos otra capa. Haremos lo propio en las partes del chasis que tengan este mismo color. Con un naranja Kalahari de Scale Color daremos las primeras luces, dando solo pequeños toques en las partes superiores de la carrocería. Para darle más intensidad al naranja que estamos usando, le añadiremos un par de gotas de tinta amarilla de Game Color. Y volveremos a centrarnos en las partes más prominentes de la carrocería. Y tras dejar secar volveremos a aplicar el mismo tono en las mismas zonas, para seguir aumentando la intensidad del color. Al siena que usamos antes añadiremos un poco de sombra africana de Scale Color. Para que no nos carguemos el trabajo previo, descargaremos bien de pintura sobre una hoja de papel. Y con un trozo de esponja o estropajo iremos dando pequeños toques por toda la superficie de la carrocería. De esta manera simularemos desperfectos en la pátina. Así que es interesante también centrarse en las zonas bajas de la carrocería. Después, al naranja que hemos usado previamente añadiremos pigmento óxido de MIG. Y aplicaremos también con una esponja o un estropajo para dar textura a toda la superficie. Una vez seco todo lo anterior, podremos aplicar el pigmento directamente en algunas zonas para dar un aspecto más polvoriento.
Y ese mismo pigmento mezclado con medium o alcohol nos permitirá hacer chorreones de óxido. Mezclando naranja Kalahari y naranja fuego de Gencolor, nos dará un tono que podemos usar para difuminar esos chorreones de óxido si nos parecen demasiado claros, y para perfilar algunas zonas. Con un plata metalizado daremos pequeños toques en algunos perfiles para simular que todavía aparece metal por ahí. Y con una fina capa de negro volveremos a cubrir todas las zonas que no van con la pátina de óxido. Después haremos lo mismo en el chasis. Con un verde intermedio pintaremos el barril del techo y el bidón de la puerta. Y después aplicaremos unas sombras con verde negro denso de Gencolor. Tras esto daremos unas luces añadiendo amarillo al primer verde. Con un amarillo soleado de Vallejo y usando la técnica de pincel seco pero muy controlado, daremos unas pasadas en las zonas que más haya quemado el sol del páramo. Para el armamento comenzaremos con una antracita de Scale Color, al que añadiremos un poco de medium para hacerlo más fluido. Pintaremos todos los elementos que vayan en este color. Y en el chasis se lo aplicaremos a todo el bloque motor. Con Null Oil de Citadel
Daremos un lavado a todas las partes que tengan capa base en antracita. Tanto en el chasis como en la carrocería. Incluso lo podremos usar para perfilar muchos detalles de las zonas con pátina. Y también para hacer algunos chorreones y marcas de grasa. Con el mismo Null Oil podemos volver a perfilar partes del motor si lo vemos necesario. Con gris azul denso de la gama Game Color iremos perfilando las partes que sobresalgan donde antes teníamos antracita. Para que estos perfilados nos salgan bien, es importante mantener el pincel perpendicular a la estría que queremos resaltar. Con un blanco hueso de Vallejo pintaremos las partes más altas de la lona trasera que lleva el buggy. Antes de esto habremos dado un lavado en tinta sepia a la lona y a las calaveras. Y acabaremos dándole unas luces a las calaveras con un blanco puro. Con las llantas de las ruedas haremos lo mismo que el resto de elementos que van en gris. Arrancaremos con una capa de gris antracita. Las primeras luces se las daremos con un azul gris de Game Color.
Y los perfilados y últimas luces con un gris logo de Vallejo. Volveremos a recuperar el tono negro en los perfiles de las ruedas. Para después, con un pincel seco muy descargado, marcar el dibujo de estas, para lo que usaremos un gris grafito de Scale Color. Para los cartuchos de las ametralladoras frontales, usaremos como color base un marrón dorado de Vallejo. Para perfilarlos después con un amarillo Teneré de Scale Color. En el grafiti de la puerta no hay que preocuparse mucho de dónde vayan cayendo las letras, y así conseguiremos un aspecto mucho más improvisado, como si lo hubiesen pintado en el último momento. Por último, lo repasaremos un par de veces más y estará listo. Ya solo nos resta retirar los soportes y comprobar que todo el conjunto encaja a la perfección. Lo pegaremos y aplicaremos un par de manos de barniz mate para que la pintura soporte el manoseo de las partidas. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Este es el primer vehículo de la escudería Rusted Skulls. Si queréis ver la construcción de alguno más, permaneced atentos. Y por supuesto, si os ha gustado, pulgar para arriba y suscribíos. ¡Hasta la próxima!